un hermano que está involucrado en el diálogo con el Islam, es decir, el diálogo con musulmanes en su país, tomó muy, muy mal la descripción que el experto iraquí Rahman Salman, a quien tuve de invitado en 2 programas consecutivos sobre el Islam, es un experto que viene de la cultura islámica, ha vivido en la cultura islámica, es cristiano caldeo en Irak, fue perseguido, es un refugiado en España, es un gran conocedor del árabe y de varias, del arameo, de varias de las lenguas medo-orientales, incluyendo lenguas en las que habló nuestro Señor Jesucristo, como el arameo, por ejemplo. Él describió la enorme cantidad de errores que existen, enormes contradicciones que existen en el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, ¿no? Y un hermano que está involucrado en este diálogo se sintió profundamente ofendido y se sintió que estábamos siendo absolutamente injustos con los musulmanes, y su ofensa lo llevó a plantear que los católicos estamos en la misma situación si se aplicaran los mismos criterios a la Biblia. Y este es lo que dice este hermano, ¿no? Si se aplicaran algunos de los criterios expresados por el entrevistado a nuestra Sagrada Biblia, obviando la ardua tarea de la Masora, o sea, obviando, diciendo, o sea, dejemos de lado, pero no los deja de lado, los menciona, ¿no? Esa es una manera astuta de decir, no me voy a meter en esto, pero me voy a meter. La Masora son los textos hebreos escritos por los judíos, pero a partir de los textos griegos. Es decir, los textos griegos son más antiguos, se perdieron y se quiso hacer una traducción. Estos textos llamados masoréticos, ¿no?, son textos que después se han utilizado para revisar algunas partes del Antiguo Testamento de las traducciones católicas, ¿no? Y luego dice, obviando los acuerdos para alcanzar nuestro canon, es decir, el canon, como saben ustedes, es cuáles son los libros que nosotros decimos forman parte de la Biblia. No ha habido ningún arduo acuerdo para alcanzar nuestro canon. Esta persona que los menciona creyendo que yo no los conozco y que en consecuencia me voy a impresionar y me voy a intimidar. No. El canon ha existido de una manera muy articulada y tradicional, con una enorme fuerza a lo largo de la historia. Cuando Lutero quiso cambiarlo y sacar los libros que se conocen con el pésimo nombre de deuterocanónicos, la Iglesia en el Concilio de Trento dijo, ¿saben qué? Para distinguirnos de los protestantes vamos a dejar en claro que estos son los libros de la Biblia. Pero esa decisión no vino de la nada. Vino justamente para afirmar algo que ya existía en la tradición por cientos de años frente a esta novedosa protesta de los protestantes, ¿no? Y dice, si se aplicara alguno de los criterios expresados por el entrevistado en nuestra Sagrada Biblia, obviando la ardua tarea de la Masora, los acuerdos para alcanzar nuestros canon y tantas otras cosas que no creo necesario desarrollar, no, hermano, los cristianos estaríamos en verdadero problema. Mentira. Y dice, lamento enormemente lo sucedido y confío en la comprensión y paciencia de nuestros hermanos musulmanes. Mira, hermano, haces mal en confiar en la comprensión y paciencia de los musulmanes, porque los musulmanes cuando se enojan nos matan. Esa es su paciencia. Cuando el Papa Benedicto, en su famoso discurso universitario, mencionó un texto del siglo XI que hablaba de la barbaridad, de la barbarie de los musulmanes protestaron que el Papa dijera esto, matando cristianos. Miren la ironía, protestar contra la barbarie cometiendo actos de barbarie. ¿Cómo me puedes llamar bárbaro? Y saco un garrote y te lo reviento en la cabeza. ¿No les parece eso que, si no fuera por lo trágico, sería cómico? Sería un episodio de los 3 chiflados. Y acá es muy importante comprender que existen diferencias abismales entre las Sagradas Escrituras y el Corán. Primero,
Las Sagradas Escrituras tienen múltiples autores. Las Biblias tienen múltiples autores. No el Corán. El Corán ha sido escrito por una sola persona. En consecuencia, en un libro escrito por distintos autores con distintos géneros literarios, algunos eran poesías, otros recuentos históricos, otros reflexiones y meditaciones, otras oraciones, como los salmos, etc. Otras epístolas, como las cartas famosas, otras narraciones, como son los evangelios. Es lógico que van a haber algunas contradicciones y porque existen algunas contradicciones, nosotros los católicos creemos en el magisterio, que justamente aporta la sabiduría de la Iglesia dada por Jesucristo, más el criterio fundamental de que es el Nuevo Testamento a la luz del cual se interpreta el Antiguo. El Corán no es así. El Corán primero fue escrito por una sola persona. Y en consecuencia, las contradicciones en el Corán son contradicciones problemáticas. Estas contradicciones en el Corán, estas contradicciones problemáticas, vienen del hecho de que una misma persona los escribe y sin embargo se contradice. Y frente a estas contradicciones, cuando le preguntan en vida, Mahoma dice, lo último que he escrito precede a lo que he escrito anteriormente. En consecuencia, mientras que nosotros vamos heredando textos, muchos de ellos cuyos autores suponemos pero no necesariamente conocemos, aquí es un tipo que se pone a escribir y entrega el libro y les dice, esto es lo que Dios me ha revelado. Es decir, el Corán no se compara con las Sagradas Escrituras, se compara con el libro del Mormón. Con eso se compara. Lo más parecido es Joseph Smith, que escribe el libro del Mormón diciendo que fue revelado por Dios, que él los copió de unas tablas que estaban escritas en oro, que recibió dos cristales para poder leerlas en inglés, ¿no? Porque estaban escritas en un lenguaje antiguo, y que estos cristales se llaman Urim y Tumim, y que después el ángel Moroni se las llevó, y por eso que nadie ha podido ver ni esas placas que Dios le mandó, ni esos dos cristales a través de los cuales lo pudo leer en inglés. Ese es el Corán, es exactamente lo mismo. Entonces, que este hermano haga un esfuerzo por el diálogo con los musulmanes está muy bien. Hay varios hermanos que me escuchan y me dicen, Alejandro, ¿por qué la iglesia, si los musulmanes son así, por qué la iglesia dialoga con los musulmanes? Porque nosotros creemos en la caridad, creemos en el valor del diálogo. No porque somos tontos o porque nos dejamos engañar. Es porque nosotros creemos en que la caridad es más fuerte que la violencia. Pero eso no significa que nosotros cerremos los ojos frente a lo que son lo que es el Corán. El Corán, si nosotros lo queremos comparar con el cristianismo, es la absoluta revelación. Y en consecuencia, para los musulmanes, el Corán no es como nuestra Biblia, es como Jesucristo. Es la última revelación, es la encarnación de la revelación. Dios, Alá, habló a través del Corán, solamente va a hablar a través del Corán, y esa es la plenitud de la revelación. No va a volver a hablar nunca más. Entonces, lo que no se entiende del Corán, el buen musulmán no puede pretender entenderlo. Simplemente así es. Así no es con la Sagrada Escritura. No es así con la Sagrada Escritura. Entonces, el hermano dice, si se aplicaran los mismos criterios, se han aplicado los mismos criterios. Y justamente esa es la razón por la cual se han depurado muchos libros y han quedado los libros que han quedado en el canon bíblico. Entonces, hermanos, es importante que así como tenemos que hacer un llamamiento, para que tengamos la paciencia y la caridad de seguir el ejemplo de nuestros recientes pontífices, desde Pablo VI, en mantener el diálogo con los musulmanes. Que eso no significa concesión, que eso no significa desconocer que sus propios hermanos musulmanes con los que dialogamos están asesinando cristianos o están haciendo la vida imposible. Porque yo no digo que todos los musulmanes son como el Estado Islámico, pero sí son como Arabia Saudita, donde a un católico que posee una Biblia lo castigan con 20 azotes públicos. ¿Eso le pasa a un musulmán en nuestros países? No hablo de Europa, que ya está secularizada, en el Perú.
En el Perú, en Tacna, en el sur del Perú, en el extremo sur, límite con nuestros hermanos de Chile, un grupo muy grande de pakistaníes controlan el negocio de la reparación de vehículos usados importados de Corea y de Japón, donde cambian el manubrio, el timón para conducir, lo cambian del lado derecho, donde así vienen de Corea y de Japón, por el lado izquierdo, donde se conduce en nuestros países. Y la gran mayoría son musulmanes. Y es la primera mezquita que se ha establecido en el Perú. ¿Alguien le hace la vida imposible a estos pakistaníes? ¿En un lugar católico, de práctica católica? No. Estos pakistaníes están protegidos. Están protegidos por el ambiente cristiano. Entonces no es equivalente, no son lo mismo. Y no son lo mismo los musulmanes. Y en Pakistán no tratan así a los católicos. Piensen en Asia Bibi, piensen en los católicos condenados a muerte por supuesta blasfemia, entre comillas. Eso lo sacan del Corán. Entonces el Corán sí es una fuente de veneno. No hay nada que hacer. Y esto lo voy a repetir porque es la verdad. Unos amigos recientemente me decían: Alejandro, mira, no te expongas tanto porque un día te van a matar. Puede ser, hermanos. Pero si me van a matar porque estoy diciendo la verdad. No porque estoy antagonizándolos. Porque con la misma fuerza con que señalo que hay vicios profundos en el Islam, con la misma fuerza le digo a los hermanos católicos que están razonablemente hastiados, aquellos hermanos que incluso dicen tenemos que llamar a una nueva cruzada, una nueva guerra santa, porque se han cansado con razón de ver cómo asesinan a nuestros hermanos impunemente, sin que el mundo haga nada. Les digo: no, perdonemos y sigamos dialogando, porque el amor es más fuerte, y creer que no existen vicios profundos en el Corán y en el Islam. Que tengas un buen día.